Oye, Valero, ¿tú sabes los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Chica, ni perreco ni medio. Desde que era crío, cuando iba a la doctrina, a que Monseñor no me rompía la caña en la calcetada, ni he oído hablar de semejante cosa. Pues mira, yo me acuerdo muy bien de uno de esos mandamientos que dice: confesar a lo menos una vez dentro del año, o antes, si se espera peligro de muerte o hay que comulgar. Me alegro de tener una mujer tan aguda y de tan buena memoria. Si me hubieran enseñado latín, me podría decir misa del granero. Sí, y te podría confesar también y así cumpliría mejor con la Iglesia. Recién, confésame tú. ¿Es de que mi catequeas con mi secreto? No serán muy buenos los que guardan. Saco de maldades. Que no son buenos. Sacar un hombre del pueblo menos amigo de riñas y alborotos, que se lleven mejor con todos y que respete más la hacienda de otro. Sí, con tus chacharamanchas, tus dichos y tus charradas engañas a todo el mundo. Por dentro te anda la sargantana y a lo mejor coges 4 tragos más de lo regular y bailoteas como un soltero y encorres a las mozas por los sembrados y otras cosas que me callo. Pero eso es ejercicio. Y ya sabes que el ejercicio y el vino son 2 cosas muy buenas, como dice la reina. Y es que en este caso arrimado al fogar para salir a un mago por las bolsillas. Porque tú misma dices que hasta el burro hay que sacarlo de cuando en cuando para que se dé un verde. Bueno, pues los verdes hay también que pulgarlos. Y como ya pasó Pascua Prohibida y luego estaremos en Pascua Grana, es menester que te prepares para vaciar la alforja de los pecados en la salchichera del señor vicario. No te encargañes, Melchora. La última del caso tengo la alforja vacía y de un día de estos a darle con ella en los morros a Monsegur. Y a ver si vas con formalidad y no le das las bromas al cura, porque tú no eres capaz de tomar en serio la receta del médico. A esta la tengo, pero no la tomo. Y te ríes hasta en los entierros. Mujer, en cuanto estoy media hora serio, se me antoja que pongo cara de burro y suelto el chorro a la risa. Pues el día que te confieses, como te rías y me hagas poner colorada, te rompo la vihuela. ¡Pobrecita! ¿Qué culpa tiene ella? Si la alegría de la casa. Ahora, coge las pulgaretas y acompáñame a ir a una jotica. Se dirigen a la iglesia la Melchora y su marido, el tío Jerónimo. Este viste de día de fiesta y se abriga con una capa de paño negra tan amplia y cumplida que casi le arrastra. Con que el trato es el trato, a más de la penitencia que me eché el cura, tú me aumentas con medio corderico asado. Sí, hombre, sí. Eres como los críos. Si no te ofrecen algo, no sueltas prenda. Ya sabes, Melchora, que en este mundo hay que aprender a llorar, porque el que no llora, no mama. ¿Te has hecho ya el examen de conciencia, como te dije anoche? Entre sueños le da un repasito. Ala, pues arrodíllate ahí y di con mucha devoción el Señor mío Jesucristo, que esto es muy grave. Redies, ni que me ponga la unción. El cura llama a Valero y este se aproxima al confesionario, quedando con las piernas dobladas sin estar arrodillado, en una posición muy violenta. Pasan 15 minutos durante los cuales el párroco examina minuciosamente la conciencia de Valero. Al comenzar la plática que sigue a la confesión, el penitente suda sangre sin poder resistir los dolores de las piernas. Monse Bruno. ¿Qué quieres, hombre? A ver si acaba usted pronto. ¿Qué te pasa? A mí, nada.
¿Qué va a pensar la gente que tengo mucho pecado? No pienses más que en Dios y ten paciencia. 5 minutos después, José Bruno, ¿no podría usted decirme todo esto luego en la sacristía? Hombre, ya me estás cargando con tus impaciencias. Venga, por Dios, pero ten presente que no te doy la solución por tosudo y por irreverente. No se enfade usted así, es que... Es que no tenéis educación ni temor de Dios. Pues no se pone usted poco oscuro. ¿Quiere usted con Dios? Anda para casa, Melchora, y te perdono el cordero al rabo. ya en la puerta de la iglesia, vuelve muy decidido Valero al confesionario. ¿Sabe usted lo que le digo, Monse Bruno? Cualquier cosa digas tú. Usted bien mirado, pecadicos caiga, que confesores no faltan.